Muy buenos días, profesor. Este día le voy a hablar sobre las funciones matemáticas y las funciones financieras que podemos utilizar en Microsoft Excel. Vamos a iniciar con las funciones matemáticas. ¿En qué consisten las funciones matemáticas? Las funciones matemáticas en Excel son utilizadas para ejecutar operaciones aritméticas como la suma y el producto de dos números. Bueno, la primera función que vamos a ver es la función ABS, que significa el valor absoluto de un número. Aquí tenemos el ejemplo de la sintaxis y aquí tenemos el ejemplo, el valor absoluto de menos 55 es 55. Seguimos con la función aleatoria, la cual genera un número aleatorio, en este caso en mayor que 0 y menor que 1. No tiene gran complicación a menos que uno desee modificarlo. Luego, aleatorio entre. En aleatorio entre nosotros establecemos el rango de números en el que queremos que se genere el número en específico. Luego, cociente. Cociente es la función básica para dividir cualquiera dos números cualquiera. Por ejemplo, aquí tenemos 10 entre 3 y nos da 3, porque como sabemos, dentro de 10 cabe 3 veces y nos deja un residuo de 1. Luego la función fact, que significa factorial. Esta función lo que hace es genera el número factorial del número que le pongamos. En este caso, el factorial de 5 es 120. Luego tenemos pi. Esta función es bastante sencilla. Solo escribimos pi y paréntesis y nos escribe el valor de pi. Luego potencia. Esta sirve para definiendo dos números, podemos establecer la potencia de un número elevado a la otra. Por ejemplo, aquí 5 al cuadrado va a ser igual a 25. Luego producto. Esta es, como la conocemos, una multiplicación normal. En este caso tenemos 5 por 10 va a ser igual a 50. Luego raíz. En esta genera lo que son las raíces cuadradas. Por ejemplo, tenemos que la raíz cuadrada de 9 va a ser igual a 3. Residuo. En esta ocasión se genera una división entre los dos números que establecemos y en vez del resultado concreto nos establece lo que es el residuo de esos dos, de la división que escribamos. Por ejemplo, aquí 5 entre 3 va a dejar como residuo 2. Luego tenemos la función suma. Esta es una de las más básicas que usamos generalmente, donde escribimos dos números cualquiera, dos números o más, y estos se verán sumados como resultado. Por ejemplo, tenemos 5 más 5, tenemos igual a 10. Luego, número árabe. Estas funciones son más para objetos más específicos. Por ejemplo, escribimos igual número.árabe entre paréntesis y entre comillas la letra X. ¿Esto por qué? Porque esta función lo que genera o lo que hace es convertir números romanos a números arábicos, que son los que nosotros generalmente usamos para trabajar en nuestra vida. En este caso la letra X es igual, la letra X en romano es igual a 10 en número arábico. Luego tenemos número punto romano. En este caso, dentro del paréntesis escribimos lo que viene siendo un número arábico y la función lo convertirá en número romano. Por esto en
arábico 10 es igual a x en romano. Luego tenemos redondear. Esta función ya funciona con dos parámetros distintos. El primer parámetro a utilizar va a ser el número en cuestión y el segundo número va a ser la cantidad de decimales a la que queremos redondear. En este caso 21.54924 será redondeado a 21.55. Luego tenemos finalmente la función truncar. Esta función funciona de manera similar a la anterior de redondear, donde establecemos dos números concretos para crear el primer número, que es el que vamos a utilizar, y el segundo va a ser la cantidad de decimales que le vamos a dejar, mientras que lo demás se ve recortado. En este caso tenemos 48.58434 y le vamos a dejar hasta dos decimales, por lo que vamos a obtener 48.58. Bien, estas son algunas de las funciones matemáticas más sencillas que tenemos, pero sin duda también existen las funciones trigonométricas que poseen cosas más avanzadas o funciones más avanzadas, tales como el seno, coseno, como las funciones inversas de estas mismas, tangentes, radianes, grados, que son para cosas más específicas de las que nosotros necesitamos. Luego tenemos las funciones financieras. Estas funciones son mucho más específicas para trabajos financieros que nosotros necesitemos crear, que nos serán bastante útiles dentro de nuestras tareas económicas, ya que formamos parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Bien, las funciones financieras de Excel nos ayudan en cálculos como la amortización, las tasas de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa de interés nominal, entre otros cálculos que nos pueden ayudar en nuestros modelos financieros. A continuación les voy a detallar como las funciones más básicas que podemos encontrar dentro de todas estas. Primero tenemos amortización lineal. La amortización lineal se trabaja de esta manera. Amortización lineal entre paréntesis el costo, luego tenemos la fecha de compra, el primer periodo, el valor residual, el periodo, la tasa y la base. Todas estas funciones financieras que vamos a mostrar resultan un poco más complicadas si no se sabe realmente qué es lo que uno está haciendo, porque se establecen periodos de tiempo que en ocasiones pueden resultar un poco complicados a la hora de escribir. Luego tenemos un pago. El pago calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Tenemos lo que es dentro de la sintaxis la tasa, el número, la tasa, el NPR, el valor, y estos dos valores son opcionales, no es realmente necesario escribirlos. Luego tenemos precio. El precio devuelve el precio por un valor nominal de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódico. Aquí en la sintaxis tenemos dos fechas, el valor, la tasa de
la tasa, el rendimiento, la amortización, la frecuencia y la base. Luego tenemos el cupón punto días. Cupón punto días establece la liquidación, el vencimiento, la frecuencia y la base. Luego DB, que es la depreciación. Esta es una bastante útil que nos ayuda a calcular la depreciación dentro de un tiempo determinado de un activo. Tenemos el costo del activo, el valor al que se degrada el activo, la vida y el periodo. Seguimos con la duración. Aquí establecemos la liquidación, el vencimiento, el cupón, el rendimiento, la frecuencia y la base. Luego tenemos el interés acumulado, que funciona escribiendo la emisión del interés, el primer interés, la liquidación, la tasa, el par, la frecuencia. Luego tenemos la base y el método a calcular omitidos porque no son realmente necesarios. Seguimos con moneda.ds. Esto es lo que hace esta función GENEC. Convierte la cantidad de dólares de decimales a un entero que nosotros podemos comprender. Por ejemplo, aquí tenemos 1.04 de dólar entre una fracción, que como resultado nos da 1.25 de dólar. Luego la tasa, esto parece que también es una de las más útiles. Tenemos el NPR, pago, valor, BF, el tipo y el estimado. Tipo y estimado son dos valores omitibles dentro de esta función, porque por si no contamos con ellos, podemos omitirlo. Luego tenemos BA. Dentro de BA poseemos lo que es tasa, NPR y el pago. También aquí poseemos BF y tipo, que son dos variables opcionales que si no las poseemos es posible trabajar sin ellas. Luego BNA, tenemos la tasa, el valor 1, el valor 2, valor 3, valor 4 y 5. Esta función sirve para calcular a largo plazo cuánto vamos a gastar en una inversión. Y finalmente tenemos BF. Dentro de esta función posee la tasa, NPR, pago, BA y tipo son opcionales, por lo que si no tenemos estos datos puede funcionar sin ellos. Bueno, como podemos observar, las funciones financieras son más complicadas que las funciones matemáticas, debido a que estas funcionan con muchas más variables que debemos contemplar durante nuestros módulos económicos. Y sin nada más que agregar, me gustaría despedirme. Espero que le haya gustado, que me ponga buena nota. Muchas gracias.